Bien, en esta sesión vamos a seguir trabajando con propiedades de los materiales, pero vamos a revisar ya otro tipo de propiedades, ya que en la última sesión pues concluimos con las propiedades mecánicas. En este caso pues vamos a pasar con las propiedades térmicas. Aquí ya pusimos en rojo esas propiedades mecánicas que indican que ya las revisamos, todas las que nos marcan por ahí. Bien, vamos a pasar entonces a las propiedades térmicas, las que tenemos mencionadas en este óvalo. Las propiedades térmicas, obviamente, pues aquí ya es cómo se comportan los materiales cuando interactúan con una determinada condición de temperatura. Pues sabemos que pues van a presentar, bueno, de entrada pues ya con base a lo que hemos estado trabajando a lo largo de las sesiones, pues sabemos que los materiales se comportan diferente con base a sus características. Esas características o esas propiedades intrínsecas o propias del material, pues dependen, como lo hemos estado comentando, de la composición, enlace y arreglo atómico o tipo de cristal en el cual se formen en el caso de que tengan esa cristalinidad. En caso de que no, pues son materiales amorfos que también presentan dependiendo qué tan amorfo es el material, pues determinadas propiedades específicas en cada uno de los materiales. Bien, entonces aquí nos vamos a enfocar a las térmicas, que es la interacción que tienen los materiales con determinadas o qué efecto presenta el material o los materiales cuando tiene contacto con diferentes condiciones de temperatura. En este caso, pues tenemos conductividad térmica, fusibilidad, soldabilidad, dilatación y resistencia al choque térmico. En este caso creo que me faltó soldabilidad, pero pues lo vemos en la siguiente sesión, no pasa nada. Bien, vamos a iniciar conductividad térmica. Pues es muy análogo a lo que se presenta en la conductividad eléctrica. En la conductividad eléctrica pues es el libre paso de los electrones que a final de cuentas pues nosotros vemos reflejado como una fuente de energía para abastecer a determinados aparatos eléctricos o electrónicos. En el caso de la conductividad térmica pues es algo muy análogo. Es cómo se permite circular esas condiciones de temperatura a través de un material. ¿Cómo se generan esas condiciones de temperatura? Pues se forman a partir de las vibraciones que generan los átomos que conforman a los materiales, los cuales están vibrando porque es una fuente de excitación perdón, de los átomos. Entonces esos átomos al tener contacto con temperatura empiezan a vibrar. Entonces esa vibración pues empieza a trasladarse a otros átomos. Es una reacción, se puede decir, en cadena, el cual permite el libre flujo de la temperatura a través de un material. Vamos a leer aquí la descripción para tener ya un panorama más claro de esta idea general que les acabo de plantear. Dice, es una propiedad de ciertos materiales capaces de transmitir el calor a través del contacto con una fuente de calor. Es decir, permite el paso de la energía cinética de sus moléculas a otras sustancias adyacentes. Bien, aquí en lugar, pues sí se puede permitir el paso de la energía a otras sustancias, pero también dentro del mismo material está ocurriendo ese fenómeno. Bien, vamos a ver más gráficamente a qué nos referimos con esta conductividad térmica. Bien, aquí tenemos una barra, puede ser de cualquier material, esta que tenemos aquí señalada en esta figura del lado izquierdo en la parte superior, y le estamos aplicando temperatura a partir de una fuente, en este caso de calor, de un mechero. Ese mechero calienta la punta, pero obviamente nosotros ya tenemos entendido por nuestra experiencia, por algo que hemos visto allí en casa, de que si se empieza a calentar una región del material, al final de cuentas se va a terminar calentando todo el material, como lo hemos visto con los materiales que se usan en la cocina, como ollas, utensilios como cuchillos, etcétera, etcétera, o cucharas,
pues se llegan a calentar, ¿no? En su totalidad. Pero qué tan rápido, qué tan lento se calientan, pues lo define esa conductividad térmica que presentan cada uno de los materiales. Obviamente no va a ser la misma conductividad térmica que se presenta en el aluminio que en un acero inoxidable. En el aluminio, pues obviamente la conductividad térmica es mucho mayor y permite el calentamiento mucho más rápido que en un acero inoxidable. En un acero inoxidable es mucho más lento esa velocidad de que se unifique la temperatura. ¿A qué me refiero? De que la misma temperatura que tenemos aquí llegue acá. ¿Qué quiero decir con eso? De que la conductividad térmica se puede determinar, o uno de los parámetros que nos permiten determinar esa conductividad térmica es qué tanto tiempo tarda en calentarse o alcanzar esta temperatura en todo el material, como lo vemos aquí. Aquí si esta región que estoy encerrando y que está al rojo vivo, por decirlo de alguna manera, pues es la temperatura máxima que se está aplicando a ese material. ¿Cuánto se tarda en calentar o alcanzar esa temperatura máxima? Pues todo el material pues es lo que nos permite definir esa conductividad térmica. Obviamente pues como lo hemos comentado, esa experiencia que nosotros hemos vivido con los materiales sin darnos cuenta y que de manera lógica o empírica en su caso, pues hemos visto cómo se comportan. En este caso, los materiales que presentan esa capacidad de conducir más fácilmente la temperatura o el calor son en su mayoría los metales. Repito, hay metales que conducen mucho más rápido o su conductividad térmica es mucho mayor que otros. Repito nuevamente el caso del acero inoxidable y del aluminio, como lo vemos en esta tabla. Aquí pues no especifica la tabla el acero, pero pues bueno, aquí tenemos un acero, presenta su conductividad térmica, aquí están las unidades, watts, kelvin, metro, y lo comparamos con el del aluminio. Observamos que esa conductividad térmica en el aluminio pues es mucho más alta, ¿no? La magnitud o esta propiedad de conductividad térmica es mucho mayor en el aluminio que en el acero. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si tiene mayor conductividad térmica el aluminio, pues se va a calentar mucho más rápido que en un acero. Podemos tener, vamos a retomar esta imagen de aquí. Esta barra puede ser podemos hacer una prueba con aluminio, vemos en cuánto tiempo alcanza la temperatura todo el material y posteriormente ponemos una barra de acero y hacemos lo mismo. Calentamos y vemos en cuánto tiempo alcanza la misma temperatura todo el material y vamos a descubrir efectivamente que allí en el caso del aluminio se calienta mucho más rápido que el acero, ¿sí? Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de esos materiales conductores que en su mayoría, pues repito, pues son pues metales. También pues está el caso contrario. Si tenemos una conductividad térmica, pues vamos a tener una resistividad que es el inverso de la conductividad por obvias razones y que conducen de manera mucho más lenta la temperatura. En este caso pues tenemos lo que se conocen como aislantes térmicos. Tenemos el caso de los conductores térmicos que son estos y los aislantes térmicos son los que tenemos de este lado. Que aquí tenemos algunos ejemplos que es la madera, vidrio, aire, corcho, cerámica, hule y hule espuma. Esos materiales pues son considerados, repito, como aislantes térmicos o no conductores. Y pues aquí tenemos un ejemplo en el área de la construcción. Pues tenemos que los materiales pues son materiales compuestos. La matriz es una matriz cerámica. Tenemos aquí los ladrillos son malos conductores, o este tipo de materiales cerámicos son malos conductores térmicos, perdón, y por lo tanto pues mantienen una temperatura en el interior de nuestra construcción. ¿Por qué? Porque como es mal conductor térmico, pues no alcanza la misma temperatura fuera que adentro de manera tan rápida. Hay algunos ladrillos que se conocen como no son refractarios, sino que son ladrillos que sí son que conducen mucho más rápido la temperatura y son ladrillos que son ladrillos huecos. ¿Sí? Tenemos ahí el ladrillo, yo creo que muchos de ustedes ya lo han visto
y que tienen aquí algún tipo de orificio. La geometría pues por lo regular es una geometría cuadrada y están así. Esos materiales pues resulta que cuando entramos a una casa que está construida de esta manera o con este tipo de materiales, pues si está haciendo calor, pues también está haciendo calor en el interior de esta construcción, ¿sí? Entonces es por eso, porque pues es un material que a pesar de que es aislante térmico, pero por la geometría o por la disposición de formas con la cual está construido, pues permite mucho más rápido ese flujo de temperatura. En el norte, pues obviamente, pues lo que se busca por las condiciones climáticas muy extremas, principalmente de calor, pues que sea un aislante térmico, que si está haciendo afuera 30 grados, pues adentro tarde en alcanzar esa temperatura de 30 grados durante el día. Obviamente ya cuando pues está oscuro, pues obviamente esta temperatura va a bajar, ¿no? Y no va a permitir que alcance por los periodos que dura el día, que alcance esa temperatura de 30 grados. Obviamente pues no sería lo ideal, pero pues sabemos que en el norte es muy estable la temperatura, a diferencia del centro. En el norte del país pues tenemos estados como Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California, Monterrey, donde las temperaturas son muy altas y muy estables durante el día, ¿no? Pues tenemos que en el día tenemos 30 grados, en la noche pues yo creo que baja a 25, ¿no? 25, 27 grados, lo que hace que todavía sea muy alta la temperatura y por lo tanto pues no genera tanta sí funcionan estas construcciones de aislante térmico, pero pues al final pues va a estar entre estos dos valores, ¿no? Porque, repito, al final de que se diga que son aislantes térmicos, pues sí son malos conductores de temperatura, pero al final de cuentas son conductores de temperatura y en algún momento, aunque sea lento el traslado de la temperatura o la distribución de la temperatura, va a alcanzar esa temperatura, ¿no? Obviamente puede tardar 2-3 semanas en alcanzar esa temperatura, pero va a llegar a un punto en que sí la va a llegar a alcanzar. Bien, entonces eso se refiere con esa conductividad térmica, ¿sí? El qué tan rápido se puede calentar un elemento. Obviamente en la industria metálica, pues el que se caliente un elemento, pues se puede aprovechar. El que no se caliente tan rápidamente, pues también se puede aprovechar. Más adelante vamos a ver por qué. Bien, vamos ahora a pasar a esto. Que bien, esa conductividad térmica nosotros también podemos determinarla a partir de una expresión matemática. Ya alguien se dedicó a desarrollar un modelo matemático que nos permite utilizar esa ecuación térmica, la cual podemos aprovechar para determinar la conductividad de los diferentes tipos de materiales. Aquí observamos que pues está involucrado el tiempo, en este caso aquí pues la diferencia de temperatura. Ok, aquí ya no se maneja el cambio de tiempo o ya no está con respecto al tiempo porque ya hay una constante de conductividad térmica. Esa constante de conductividad térmica pues va relacionada con el tiempo, por eso aquí ya no se ve reflejado ese término del tiempo, pero en un inicio sí es de suma importancia ese tiempo porque, repito, es que tanto tarda en llegar a una temperatura de un punto a otro. Hay equipos que nos permiten determinar esa conductividad térmica. Hay equipos muy avanzados como los que vemos de este lado, que este es un calorimetría, DCC, un equipo de calorimetría diferencial de barrido, que es este que tenemos acá, que es un equipo muy avanzado. Nos permite, aparte de la conductividad térmica, encontrar otros parámetros u otras propiedades de los materiales. Hay otros equipos y otros métodos experimentales muy rústicos, pero muy válidos, que nos permiten determinar esa conductividad térmica. Y otros equipos también pues sencillos, relativamente ya digitales, que nos permiten determinar esa conductividad térmica de los diferentes materiales. Entonces sí hay manera de determinar esta propiedad térmica que presentan, o esta propiedad física que está relacionado al contacto térmico con los materiales, y que nosotros podemos interpretar de una manera muy sencilla. Por decir, comentaba de este equipo,
que pues ya es un equipo muy avanzado y que nos permite determinar diferentes propiedades térmicas de los materiales. En este caso podemos obtener resultados de este tipo, donde nos indica en esta región de transición vítrea, que principalmente se presenta en los polímeros, en qué momento empieza a fluir el material, en qué momento empieza a generarse como que esa pequeña o ese cambio de estado sólido a estado líquido. Aquí pues se están reordenando ya definitivamente los átomos, y aquí es cuando ya cambia definitivamente de estado ese material que estamos evaluando. Aquí es cuando ya se empieza a degradar. Entonces en estos equipos realmente pues trabajamos con esta zona y otros equipos más especializados que nos permiten determinar con mayor precisión las temperaturas en las cuales se empieza a degradar un material. Entonces, ¿existen alternativas para determinarlo? Sí, existen alternativas muy básicas y muy sencillas que nos dan información con respecto a qué tan buen conductor o mal conductor resulta ser un material. Posteriormente, pues tenemos esta propiedad que es la fusibilidad. Esta fusibilidad va relacionado al proceso de fundición de los diferentes materiales. Básicamente nos dice a qué temperatura o qué tanto resiste un material antes de derretirse o fundirse, como lo menciona ahí de manera implícita pues la propiedad, ¿no? Lo de fusibilidad, pues, pues a qué temperatura o qué tanta temperatura va a resistir un material antes de fundirse o derretirse. Bien, dice, es la facilidad con que un material puede derretirse o fundirse, es la propiedad que permite obtener piezas fundidas o coladas. Obviamente, pues el conocer todos estos parámetros, como lo hemos comentado, si conocemos las propiedades de un material, pues vamos a poder determinar las posibles aplicaciones que se le puede dar aprovechando las propiedades de los materiales. En este caso, esa propiedad física que puede presentar o que presentan la mayoría de los materiales, en este caso las térmicas, se pueden aprovechar. Si nosotros podemos determinar la temperatura al que resiste o a la temperatura a la cual funde un material o se derrite, pues decimos, pues por decir el acero lo puedo fundir a esta temperatura, el aluminio lo puedo fundir a 700 grados, puedo vaciarlo en un molde para poder darle una forma deseada o poder fabricar una pieza con determinadas características. Entonces, de esa manera se puede aprovechar esta capacidad o esta propiedad de fusibilidad de los materiales. Con respecto a esto, pues tenemos la siguiente diapositiva. Aquí pues representamos ese proceso de fundición de un metal que nos permite obtener una forma deseada. En este caso, pues en la industria metal mecánica, pues es ampliamente utilizada este proceso de manufactura que aprovecha esta capacidad de fusibilidad de los materiales, debido a que se pueden obtener muchas piezas en serie. Uno de los procesos de manufactura más utilizados pues es la fundición, por todo lo que involucra, ¿no? Si son piezas con determinadas características de forma que no requieren mucha resistencia mecánica a su material debido a la aplicación, pues este es un método de manufactura que se puede aprovechar ampliamente. Pero incluso también en el caso de los aceros, ya hemos visto que los aceros fundidos pues presentan una alta resistencia mecánica, pero que resultan ser frágiles. Ya cuando se supera el límite o la resistencia a la afluencia del material, pues llega la fractura de manera inmediata cuando tenemos un material frágil. Pero el hecho de que tenga un amplio espectro o una amplia zona elástica antes de fracturarse, el material pues hace muy factible el que se puedan generar piezas que su aplicación demande alta resistencia mecánica a partir del proceso de fundición. Entonces, repito, mucha de la industria metalmecánica utiliza este proceso de manufactura para obtener diversas piezas. Pues ahí tenemos el caso de las ruedas de los trenes, que se obtienen a partir de fundición. Posteriormente, pues sí se le da un acabado ya con un tipo de maquinado en específico o de torneado, pero la pieza base se obtiene a partir de la fundición.
También, bueno, aquí tenemos un cigüeñal, que es una parte importante de un motor de combustión interna, en el cual se obtiene a partir de fundición y luego se maquina para obtener determinado acabado en ciertas regiones de este elemento. También en los polímeros pues se aprovecha esta capacidad de fusibilidad, como lo hemos comentado, como lo comentamos en la sesión anterior, de extruibilidad, para poder obtener diferentes geometrías. En este caso, pues miren, aquí tenemos un extrusor, ya un extrusor pues mejor dibujado como el que les presentaba, pero pues al final tiene la idea, ¿no? Tenemos aquí nuestro material, lo calentamos, lo llevamos al punto de fusión o al punto en el cual está fluido el material, cambia de viscosidad, ya cambió de estado sólido a estado líquido o muy cercano al estado líquido, y es mucho más fácil procesarlo. Con un tornillo sin fin se va empujando el material, le está generando una presión que se hace pasar por una boquilla, y esa boquilla tiene determinada forma o la forma deseada de los elementos deseados, como lo tenemos en esta imagen. Entonces en los polímeros también se puede aprovechar mucho este punto de fusión. El punto de fusión en los cerámicos pues es mucho más alto, por lo tanto es mucho más complejo el obtener piezas a través de algún proceso donde tengamos el material en sólido y queramos cambiar su estado. En los cerámicos es muy complejo. Por eso en los cerámicos se obtiene, desde que se obtiene el material, antes de secarse o de ya tener una forma definitiva del material, evitamos que se solidifique el material, lo metemos al molde, ahora sí lo solidificamos a altas temperaturas, o un secado a altas temperaturas de los cerámicos para obtener la forma definitiva. En los cerámicos pues hasta el momento no conozco algún proceso de que tengamos un material sólido como aquí en la fundición, que tenemos un sólido de cualquier metal, lo ponemos a altas temperaturas, funde y lo podemos procesar. En los cerámicos es muy complicado eso, el tener un material sólido o una muestra sólida que podamos fundir debido a esto. Vean las temperaturas de los cerámicos, mínimo de esta tabla que tenemos pues es de 1600 grados. Y ahora veamos los de los metales. Aquí tenemos hasta aquí pues es mucho más bajo que los cerámicos, ¿sí? Mucho más bajo que los cerámicos. Y tenemos el tuxteno, ¿no? Que ese sí es a 3396 grados, o sea, sí es muy complicado trabajar con el tuxteno en cuestiones de fundir ese material, ¿sí? Entonces, por eso la practicidad en los metales de poder fundir. En los cerámicos pues es muy complicado, dependiendo obviamente el tipo de cerámico que tengamos. Entonces en este caso se tiene el material en pasta o ahí recién formado o en líquido, por decirlo de alguna manera, lo vaciamos al molde que tenemos. Aquí pues va recién salido del laboratorio, lo mandamos para acá, le damos la forma deseada y listo, lo mandamos a un proceso de secado y ya tenemos nuestra pieza. En los polímeros pues muy semejante a lo que presentan los metales, tiene una determinada temperatura. En este caso las temperaturas de fusión son muy bajas, como la tenemos aquí. Vean, pues nada que ver con los metales y mucho menos con los cerámicos, ¿no? Las temperaturas son muy bajas, tenemos ahí que temperaturas de fusión hoy se empiezan a retirar a 28 grados, 74 grados, etcétera. Tenemos el caso de los termoplásticos y termofijos. Recordamos que en los termoplásticos es cuando hacemos o aprovechamos este proceso o lo llevamos al proceso de extruibilidad o al proceso aprovechamos esa propiedad de extruibilidad y la llevamos a la extrusión para poder obtener diferentes formas. En los termofijos no podemos porque no derriten, no funden, se degradan ya los materiales y ya no van a mantener sus propiedades mecánicas o en general sus propiedades físicas, a diferencia de un termoplástico, que ahí si lo calentamos, derrite, se seca y mantiene básicamente las mismas propiedades. Obviamente si hay algún tipo de degradación, pero en su mayoría mantiene las mismas propiedades. Entonces de esa manera pues se aprovecha esa capacidad de fusión de los materiales y por eso es importante conocerla. En la industria de los polímeros pues es súper fundamental conocer esa temperatura de fusión
para poder fabricar diferentes tipos de elementos como son botellas, bolsas, piezas en general. Como ya le hemos comentado, el dominio de los polímeros en la vida actual pues es importante, o más bien, más que el dominio, su aplicación es muy importante, es muy amplia. Estamos saturados ya de polímeros debido a que pues se han explotado las capacidades que tienen para formar piezas, la resistencia mecánica que presentan esos materiales para obtener diferentes tipos de, o ser aplicados en diferentes áreas estos materiales. También este punto de fusión pues se puede determinar de manera experimental en laboratorio. Bien, aquí tenemos una foto del estaño que pues vemos los que alguna vez han soldado algo de electrónica, pues tenemos la soldadura, que es básicamente una aleación donde el material base es estaño, tiene algo de plomo, galio, etcétera. Entonces funde muy rápido, funde alrededor de 100-150 grados, funde y ya podemos aprovechar esa capacidad para unir diferentes tipos de metales afines al estaño. Bien, repito, entonces se puede determinar hasta qué temperatura resisten los materiales antes de fundirse. Tenemos que es un aparato que es visual, tenemos aquí la muestra, por aquí vemos y vamos viendo la temperatura a la que funde. Entonces nosotros estamos viendo aquí, le damos un vistazo acá a este display y vamos viendo cómo va incrementando la temperatura al mismo tiempo que estamos checando la consistencia del material. Ya cuando veamos que cambió la consistencia del material, pues registramos la temperatura que marca aquí el display y a esa temperatura podemos decir que funde el material. Es un método pues muy básico, pero pues muy eficiente. Ya si queremos cosas más sensibles para determinar estas capacidades, pues utilizamos nuevamente un equipo ya más avanzado que nos da este tipo de información y nos permite determinar a su vez pues con mayor exactitud a qué temperatura va a fundir un material, como es en esta región de fusión. Vemos a qué temperatura funde y pues decimos, pues funde con mucha precisión a esta temperatura este material. Bien, muchachos, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí o comentario. Gracias. Ya vamos a pasar entonces. Aquí está. Okay. Vamos a pasar a la propiedad de dilatación. Pues eso, esto es muy fundamental para la secundaria o prepa que se hace, o bachillerato, perdón, donde se hacen estos experimentos en física sobre la dilatación de los materiales. Tenemos una esfera y lo hacemos pasar por un anillo. Inicialmente tenemos que hay muy poca tolerancia entre la esfera y el anillo y entra muy justo, pero llega a pasar. Calentamos la esfera y ya no, por esta capacidad de dilatación, de cambiar sus dimensiones del material debido a la temperatura que se le está aplicando, pues ya no pasa por ese arillo o ese anillo. Entonces eso nos indica que se expandió el material, que cambió sus dimensiones, pueden ser sus dimensiones longitudinales o volumétricas. Entonces este cambio generado por esa interacción de la temperatura con los átomos pues hace que se expanda. Obviamente, además de conducir la temperatura por la vibración, pues esos átomos que están vibrando pues también están generando una distancia entre los mismos átomos. Esa distancia que se están generando entre esos mismos átomos pues se ve reflejada en la expansión del material. Bien, para complementar esa idea principal pues tenemos que la dilatación es el aumento de volumen generalmente imperceptible de un cuerpo durante la elevación de su temperatura a presión constante. Esta dilatación se explica por el aumento de agitación térmica de las partículas que forman el cuerpo. Aquí maneja el término partículas, pero pues lo más correcto es átomos. Hay una agitación, una vibración entre los átomos, se empieza a generar una distancia entre esos átomos debido a esa vibración que se está generando y que se está transmitiendo así como en reacción en cadena entre los átomos, y hace que se generen esos espacios, o esas extensiones entre las distancias de los átomos, que se ve reflejada en la dilatación de los diferentes materiales. Obviamente cada material va a tener
una diferente capacidad de dilatación. Aquí ya me fui muy adelante, no era esta. Okay. Bien, ¿por qué es importante determinar esta dilatación? Ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, de que por sí en los relojes, ¿no? Los relojes sí requieren de ciertos materiales que no presenten ese efecto de dilatación tan fácilmente. ¿Por qué? O que la dilatación sea mínima. ¿Por qué? Porque son maquinarias tan precisas que si empiezan a cambiar el volumen de los engranes, pues va a empezar a generar fallas mecánicas, ya no van a circular o a tener o a funcionar correctamente esos engranes, porque ya van a empezar a chocar entre sí y no van a tener esa libertad de movimiento. Entonces, ese es un ejemplo de lo que puede provocar la dilatación por el cambio de volumen, por el cambio de temperatura que se incrementa, pues se dilatan los materiales. Obviamente para eso también hay un coeficiente de dilatación. Aquí tenemos los coeficientes de los diferentes materiales. Aquí tenemos el coeficiente principalmente de los metales. Los coeficientes de los cerámicos, pues aquí no lo marca, son a temperaturas mayores. Bueno, aquí en los metales pues es a temperatura ambiente. Los cerámicos no presentan esa dilatación a temperatura ambiente. Algunos polímeros sí presentan esa dilatación a temperatura ambiente. Ya cuando incrementamos la temperatura a 527 grados Celsius, pues los metales obviamente, si a temperatura ambiente dilatan, pues a temperaturas mayores pues también dilatan. Aquí pues no hay dilatación en los cerámicos. Aquí pues ya se desintegraron los metales, por eso, los polímeros, por eso ya no son evaluados aquí. Y tenemos que a una temperatura mayor a 100, a 1000, quiere decir, pues muchos metales pues ya se fundieron, ya no presentan esa dilatación y empiezan a presentar dilatación los cerámicos a esa temperatura. Obviamente los polímeros pues ya no existen, ¿no? Entonces aquí vemos que los cerámicos son los que presentan muy poca dilatación en estos casos. Aquí tenemos de forma visual o ilustrada cómo es esa dilatación. Pues obviamente lo que comentábamos pues es el cambio de dimensiones. Podemos tener una dilatación longitudinal que podemos considerar que es sobre un eje longitudinal o el eje longitudinal de nuestra pieza, o tenemos el eje volumétrico que es en todas las direcciones de nuestro elemento o material en el cual se presenta esa dilatación. Es importante, aparte de los relojes y de muchas maquinarias, pues por decir en la industria de los ferrocarriles, pues se deja lo que es una junta o un espacio térmico de dilatación. Ese espacio térmico pues ese pequeño espacio que hay entre las vías o los rieles que forman las vías es precisamente para darles espacio para que dilate libremente el material. ¿Por qué? Aquí si observamos, pues obviamente si se va a dilatar este material, va a dilatar en esa dirección y este material va a dilatar en esta dirección. Y si no hay el espacio suficiente para que se dilate o se expanda el material, pues van a tener contacto entre ellos. Ese contacto entre ellos va a generar un esfuerzo mecánico, porque va a tener contacto esta pieza con esta pieza por no tener este espacio para expandirse. Entonces cuando tienen contacto directo esos dos rieles, pues se empiezan a generar un esfuerzo térmico. ¿Sí? Como están los esfuerzos mecánicos, pues también existen esos esfuerzos térmicos a partir del contacto debido por la expansión volumétrica que presentan los materiales. Por eso hay una determinada distancia entre riel y riel para que tenga la libertad de expandirse. Pero supongamos que no hay esa libertad o ese espacio, pues va a generar, ya sabemos, este esfuerzo debido a una expansión térmica. ¿Y esto qué va a ocurrir o qué va a provocar? Que puede provocar primero que se enchuequen los materiales, que generan una deformación permanente debido a este contacto y debido a su vez por la expansión térmica, y posteriormente que presente algún tipo de falla. Entonces esto ya se vivió, ya se han presentado fallas debido a que no se dejó esta distancia entre los rieles, y obviamente ya ocurrió un accidente debido
a esa falla que genera el contacto entre los materiales debido a su expansión térmica. Es por eso que ya se deja esos espacios entre los rieles. Entonces cuando vayan por una vía, fíjense y va a haber ese espacio entre los rieles, o algún momento pues ya lo vieron y se preguntan, pero ¿por qué hay ese espacio? Pues es por eso, ¿no? Para permitir la expansión de los entre rieles y no genera algún tipo de falla o accidente posterior. También, a pesar de que los cerámicos soportan altas temperaturas, pues por el paso del tiempo pues se llegan a expandir. Es por eso que en las banquetas dejan o tienen, no las hacen totalmente continuas, sino que cada determinada longitud las banquetas tienen una ranura, como vemos aquí en la imagen. Aquí existe esa ranura y precisamente es para generar o permitir esa libertad de expansión térmica. Aquí posiblemente hubo algunas piedras. No veo dónde está. Aquí en esta junta o en este espacio pues le entró basura, le entró polvo, piedras en ambos lados, que ya no permitió la expansión térmica de este material y se vio limitada por esas pequeñas partículas o el cúmulo de esas partículas, y por eso se generó esta falla. Esta fractura se generó porque ya no tenía esa libertad de expansión. Puede ser un factor, puede ser otros factores como la mala calidad de los materiales, que por deformación o por la carga aplicada por el paso de la gente o el caso de los vehículos, pues no soportó y se fracturó. Ese puede ser un motivo, pero otro motivo también puede ser por esa expansión térmica o por esa falta de libertad de dilatación o de expansión térmica y se generó esta fractura. Entonces este es otro ejemplo que se puede generar, o lo que puede generar el no considerar esa dilatación. Obviamente la dilatación va relacionada directamente con la conductividad térmica y con la con la fusibilidad no va tan relacionado, pero sí principalmente con la conductividad térmica, ¿no? Qué tan rápido se calienta, y posteriormente pues si se calienta hay que ver a partir de qué tan rápido, qué tanto se dilata a determinadas temperaturas ese material. ¿Hay manera experimental de determinar esa dilatación? Sí, aquí tenemos algunos equipos, algunos muy básicos, como vemos aquí, que no requieren mayor ciencia para poder determinar la dilatación de los materiales. Entonces hay que considerar esto. Lo comentaba, pues depende mucho de la región en la cual se esté trabajando para considerar estos parámetros de dilatación, así como la aplicación de los materiales, ¿no? Si tenemos un material que está expuesto a temperaturas altas, pues hay que considerar que se dejan tolerancias principalmente para que tenga cierto desplazamiento los elementos, y para que en caso de que se llegue a expandir el material pues no genere algún tipo de falla, porque no va a tener libertad de ese movimiento. Entonces en este caso pues sí es importante tener en cuenta esta situación de la dilatación. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta o comentario, muchachos. Ok, gracias. Bien, vamos a pasar ya al último. Ya posteriormente vemos lo de soldabilidad, que se me pasó a anexarlo aquí, pero lo vemos en la siguiente sesión, en el siguiente video. Bien, tenemos resistencia al choque térmico. Bien, como tenemos resistencia al impacto, que sabemos que le aplicamos un impacto a un material y se fractura, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con esto que conocemos como choque térmico. Si nosotros aplicamos de forma súbita una temperatura o un cambio de temperatura, pues muy posiblemente los materiales fallen y se fracturen. Ahí tenemos el caso de los vidrios. Ahí sí hay una diferencia, a pesar de que se puede considerar el vidrio como un cerámico o un tipo de cerámico, por decirlo de alguna manera. No tienen las mismas capacidades de los cerámicos como tal. Tenemos las tazas, nosotros tenemos ahí incluso en los cerámicos o en las tazas de cerámica pues llega a ocurrir este efecto, ¿no? De que tenemos ahí un agua tibia, la calentamos en una taza normal, ahí en el microondas o en el horno, y no pasa nada.
Pero ¿qué ocurre si tenemos un vaso de vidrio normal? Lo metemos, le ponemos agua tibia, lo calentamos y se fractura por ese choque térmico que no soportó ese cambio súbito de temperatura. Entonces hay que considerar también este factor que se genera a partir de la interacción entre el material y la temperatura en los materiales. Entonces es a lo que se refiere con resistencia al choque térmico. ¿Qué tanto soporta el intercambio, o más bien, qué tanto soportan los materiales cuando hay un cambio súbito de temperatura? Bien, vamos a leer, es la resistencia del material a un cambio rápido, parecido a un choque, en la temperatura de un material. Esto conduce a tensiones mecánicas entre el exterior y el área interior, ya que un material se calienta o se enfría más rápido en el exterior que en el interior. Obviamente, pues aquí también tiene que ver lo que se relaciona a la conducción térmica. Bien, en este caso pues retomamos ese caso de los cerámicos. Nosotros tenemos un elemento frío, lo calentamos de manera súbita y ¿qué ocurre? Muy posiblemente se va a fracturar y va a generar una falla porque en el interior empiezan a vibrar los átomos, se empiezan a generar algunos defectos o esfuerzos internos debido a esa vibración y expansión de los materiales. Pero si lo calentamos más rápidamente, lo enfriamos súbitamente, pues colapsan esas vibraciones y esos esfuerzos colapsan y se genera la fractura o la falla. Entonces es importante tomar en cuenta también esta parte del choque térmico. Yo creo que pues no sé si todos o algunos curiosos, como fue en mi caso, en una ocasión puse a calentar una canica y dije, ¿qué pasa si le pongo agua directamente, no? La calenté allí con una cuchara que tenía un aislante y la pasé inmediatamente al agua y tronó, ¿no? Se fracturó, pero fue por eso, porque generó un choque térmico, ese cambio de temperatura súbito. Aquí tenemos algunas imágenes en esta siguiente diapositiva. Creo que la repetí aquí. Esta la elimino. Aquí está. Listo. Aquí tenemos un caso o lo que les trataba de transmitir. Nosotros calentamos algo. Si lo sacamos de forma inmediata a temperatura ambiente, dependiendo las capacidades y la resistencia al choque térmico, puede ser que el elemento o el material que estemos sacando se fracture o no. Pero repito, depende, por si el vidrio pues sí es muy dado a que se fracture de esa manera, algunos cerámicos también, obviamente los metales, algunos metales pues tampoco soportan tan fácilmente esos choques térmicos. Hay materiales especializados que soportan esos choques térmicos. Ahí vemos, lo tenemos allí en casa, ¿no? Con los famosos, se me fueron estos refractarios, los famosos refractarios que usamos en cocina, pues presentan esa resistencia al choque térmico. Sabemos que es de vidrio, sí, ya comentamos que el vidrio pues se fractura o presenta una falla debido al choque térmico, pero este vidrio se procesa o tiene un proceso adicional al vidrio, el cual permite que resista más las altas temperaturas. Se le da un tratamiento térmico adicional, por eso ya lo vuelve un poco más caro este tipo de herramientas que se utilizan en la cocina, que hacen que soporte mucho más esos cambios súbitos de temperatura. Es muy raro ver que se fracture uno de estas herramientas refractarias que se utilizan en la cocina debido a ese choque térmico. Lo tenemos sometido a 300, 400, bueno, de 200 a 400 grados, suponiendo lo que estemos cocinando, lo sacamos y no ocurre gran cosa. Eso sí, pues hay que tener obviamente cuidado por el manejo a altas temperaturas, pero no presentan ese tipo de comportamiento. También ese tipo de materiales están reforzados con otro tipo de materiales aparte del vidrio, pues tienen borosilicatos, como lo observamos en este vaso de precipitado que se utiliza comúnmente en química. Este está reforzado con borosilicato, lo mismo que tienen esos materiales o herramientas refractarias de cocina. Pues aparte del vidrio lo procesan, le dan un tratamiento térmico y aparte le adicionan este tipo de componentes para que tenga mayor
soporte o resistencia a ese choque térmico. Entonces aquí vemos este material que vemos aquí, pues es muy característico el cómo se ve de esos materiales eh, refractarios. Vemos como que cierta rugosidad que hace que el índice de refracción sea diferente, o de difracción, perdón, de refracción o de transmitancia sea diferente, pero son muy característicos visiblemente esos materiales refractarios. Entonces es debido a eso a un tratamiento térmico adicional, y aparte a la adición de otros compuestos que hacen que se incremente bastante o significativamente esta capacidad de los materiales. Bien, muchachos, con esto terminamos pues esta sesión. Ya la siguiente vemos lo de cómo se unen o la soldabilidad de los materiales. Y esto sería todo por esta sesión. No sé si tengan con respecto a algún tema que vimos el día de hoy, algún comentario o pregunta en específico. Sí, sí, sí. ¿A un material refractario se fracturó? Mira, pueden ser ahí algunos factores ya microestructurales. Bueno, no me voy a ir mucho a detalle. Por decir, a lo mejor en específico ese material refractario ya tenía una pequeña fisura interna que no alcanzamos a ver por algún impacto que accidentalmente le dimos, o que antes de comprarlo, pues en el traslado tuvo un pequeño impacto que no alcanzamos a ver, y que al momento de someterlo a una temperatura, alta temperatura, y lo sacamos, esa pequeña fractura o microfractura que no logramos ver visualmente, eh, debido a la vibración de los átomos, se empieza a generar más amplia, ¿no? Entonces, por el cambio o el choque térmico, ya debido a que está sensible en esa región de la microfractura, pues genera ya una fractura mayor, ¿no? La falla ya se amplifica, y puede ser que en ese caso sea debido a eso, a una falla que ya venía presente y que no alcanzamos a ver. ¿Sí? Ese puede ser alguno de los factores. Obviamente, pues hay materiales refractarios que tienen o que especifican cierto intervalo de temperaturas, que es muy difícil en la cocina sobrepasarlos, porque pues hay algunos que soportan hasta 800 grados, y pues un horno a gas o eléctrico no te los alcanza a dar. Pero otro factor puede ser eso, ¿no? Que se sobrepase el intervalo recomendado de temperatura y se fracture, ¿no? Otro puede ser que sí dentro de ese intervalo de temperatura, a lo mejor no lo llevamos mucho a la temperatura hacia arriba o al calentamiento, sino que lo llevamos a 200 grados, pero eso lo metemos al refrigerador, ¿no? Ahí también puede ser un motivo por el cual se sobrepase ese límite que nos marca el fabricante y genere algún tipo de falla. Entonces puede ser esos dos casos, ¿no? El que se sobrepase el intervalo recomendado de uso del fabricante, y el que ya presente una falla interna que nosotros no podamos ver, una falla, en este caso una pequeña fractura que no alcanzamos a ver y que se amplifica debido a la vibración de los átomos y al cambio súbito de temperatura. Esa pequeña falla pues se va a amplificar. No sé si contesté tu pregunta. No, no a ti. ¿Alguna otra pregunta o comentario, muchachos? Ok, gracias. Voy a parar el video.